Hay algo que está pasando ahora mismo en España, en México, en toda América Latina, que la mayoría de la gente no está viendo. No está en los titulares de los grandes periódicos. No lo están discutiendo en los noticieros de las 8. Pero si sabes dónde mirar, los datos son brutalmente claros. El mercado inmobiliario rural está inflándose como un globo a punto de reventar. Y cuando eso ocurra, va a arrastrar a miles de familias que creyeron haber tomado la decisión más inteligente de su vida. Hoy te voy a contar exactamente qué está pasando, por qué está pasando, quiénes son los que están cayendo en esta trampa sin saberlo, y lo más importante, qué puedes hacer tú para no ser uno de ellos. Quédate hasta el final porque en la última parte voy a darte los 3 indicadores concretos que debes revisar antes de comprar o vender cualquier propiedad en zona rural hoy. Son los mismos que usan los analistas de riesgo inmobiliario y que casi nadie comparte de forma abierta. Empecemos por lo que está pasando realmente. Desde 2020, algo cambió de forma radical en la forma en que la gente piensa sobre dónde vivir. La pandemia fue el detonante, sí, pero el proceso lleva años acelerándose de forma silenciosa. Millones de personas descubrieron que podían trabajar desde cualquier lugar. Y muchos de ellos miraron a su alrededor, vieron el caos de las ciudades, los alquileres desorbitados, el ruido, la contaminación y pensaron, ¿para qué sigo aquí? Lo que vino después fue una oleada masiva de migración hacia zonas rurales y pueblos pequeños que nadie predijo con esa magnitud. Gente con buenos sueldos, con capacidad de endeudamiento, con ahorros acumulados durante el confinamiento, empezó a comprar casas en pueblos de 500, de 1000, de 3000 habitantes. Casas que llevaban años sin venderse. Fincas que nadie quería. Parcelas que valían 4 duros de repente empezaron a cotizar como si estuvieran en el centro de una capital. Y los precios comenzaron a subir. Primero despacio. Luego de forma vertical. Y aquí es donde empieza el problema. Porque cuando los precios suben rápido en un mercado con poca liquidez, con poca oferta, con poca regulación y sin infraestructura económica sólida que los sostenga, no estás ante una revalorización real. Estás ante una burbuja. Y las burbujas, por definición, estallan. Ahora mismo, en zonas rurales de España, de México, de Colombia, de Argentina, los precios de la vivienda han subido entre un 40 y un 80% en menos de 4 años. Eso no es crecimiento orgánico. Eso es especulación. Y detrás de esa especulación hay perfiles muy concretos que están alimentando el fuego. Déjame contarte quiénes están detrás de este boom y por qué sus motivaciones son completamente distintas a las tuyas si estás pensando en comprar para vivir o para rentabilizar a largo plazo. El primer grupo son los nómadas digitales y los teletrabajadores urbanos. Tienen entre 30 y 45 años, buenos ingresos, y compraron impulsados por el deseo de calidad de vida y por el miedo a quedarse fuera de mercado. Muchos de ellos pagaron precios que en condiciones normales nunca se habrían pagado por esas propiedades. No les importó. Tenían dinero y querían salir de la ciudad. Ese grupo ya está casi agotado. El pico de ese movimiento fue entre 2021 y 2023. El segundo grupo es el de los inversores oportunistas. Fondos pequeños, family offices, particulares con capital, que vieron la tendencia y entraron a comprar para revender más caro. Ellos no viven en esas propiedades. No tienen apego emocional. Entraron a una velocidad, y cuando el mercado empiece a enfriarse, van a salir con la misma velocidad o más. Y cuando salgan, van a bajar los precios de golpe. El tercer grupo, y este es el más preocupante, son las familias de mediana edad, hombres y mujeres de entre 40 y 55 años, que tomaron la decisión de invertir sus ahorros o su plan de jubilación en una propiedad rural convencidos de que era un valor seguro. Compraron creyendo que el mercado iba a seguir subiendo. Compraron escuchando a vecinos, a agentes inmobiliarios locales, a grupos de WhatsApp. Compraron sin analizar los fundamentales económicos de la zona. Y son los que más tienen que perder cuando el ciclo gire. ¿Y por qué va a girar? ¿Por qué no puede simplemente seguir subiendo? Escucha esto con atención porque aquí está el núcleo de todo lo que te estoy contando. Una burbuja inmobiliaria no es simplemente precios altos. Es precios altos desconectados de la economía real de una zona. Y la economía real de la mayoría de las zonas rurales no ha cambiado.
No hay nuevos empleos masivos. No hay infraestructuras que justifiquen esa subida de precios. No hay servicios de salud, educación, transporte o conectividad que hayan mejorado de forma proporcional. Lo que hay es demanda especulativa y emocional que se ha anticipado a una realidad que aún no existe y que, en muchos casos, nunca va a existir. Y hay un elemento adicional que muy poca gente está poniendo sobre la mesa: los tipos de interés. Durante años, el dinero fue barato. Las hipotecas eran accesibles. Eso alimentó la demanda. Pero los tipos subieron con fuerza. En Europa, en México, en todo el mundo. Y cuando el dinero se encarece, la demanda de inmuebles cae. Las personas que compraron con hipotecas variables están sintiendo ya la presión. Y muchas de las que querían comprar ahora no pueden permitírselo al nuevo coste de financiación. Eso reduce compradores. Y menos compradores con los mismos o más vendedores es la fórmula matemática de la corrección de precios. Antes de seguir, si esta información te está siendo útil, si sientes que nadie te estaba contando esto con este nivel de claridad, suscríbete ahora a este canal. Aquí analizamos exactamente este tipo de tendencias económicas que afectan directamente a tu patrimonio y a tus decisiones financieras. Dale al botón de suscripción. No te va a costar nada y puede ahorrarte mucho. Sigamos. Quiero que entiendas algo importante antes de que pienses que todo lo rural es una trampa o que no hay ninguna oportunidad real. Eso no es lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que hay una diferencia enorme entre invertir con criterio y comprar movido por el ruido de mercado. Hay zonas rurales que sí tienen fundamentos reales. Zonas con acceso a fibra óptica de calidad, con proyectos industriales o agrícolas en marcha, con una demografía que no está en declive sino en recuperación activa, con municipios que están atrayendo empresas y nuevos residentes de forma sostenida. Esas zonas sí pueden dar rentabilidades interesantes a largo plazo. Pero son la excepción, no la regla. El problema es que en pleno boom todo parece igual de prometedor. Cuando la marea sube, todos los barcos suben con ella. El error es confundir la marea con el viento a tu favor. Ahora déjame darte los patrones concretos que caracterizan a las zonas que están más expuestas a una corrección fuerte. Presta atención porque esto es lo que necesitas para tomar decisiones informadas. Primero, subidas de precios superiores al 30% en 3 años sin que haya crecido de forma paralela la actividad económica local. Si el precio de la vivienda ha subido un 50% pero el número de empresas, de trabajadores cotizando, de negocios abiertos no ha crecido proporcionalmente, estás ante una señal de alarma clara. El precio se ha adelantado a una realidad que no existe. Segundo, alta concentración de compradores no residentes. Si más de la mitad de las transacciones inmobiliarias de una zona las están haciendo personas que no van a vivir allí de forma permanente, el mercado es artificialmente frágil. Depende de un flujo de capital externo que puede cortarse de un día para otro. Y cuando ese capital se retira, no hay demanda local que lo absorba. Tercero, escasez de servicios básicos consolidados. No hablo de proyectos anunciados ni de planes futuros. Hablo de lo que existe hoy. Si una zona no tiene hospital accesible en menos de 30 minutos, si no tiene escuela con continuidad garantizada, si el transporte público es prácticamente inexistente, esa zona solo puede atraer a un perfil muy específico de comprador. Y ese perfil tiene un techo. Cuando ese techo se alcanza, la demanda se detiene. Cuarto, ausencia de mercado de alquiler activo. En un mercado inmobiliario sano, hay tanto compra como alquiler. Si en una zona rural prácticamente no existe mercado de alquiler, es porque la demanda real de residencia permanente es muy baja. Eso significa que el único sustento del mercado es la especulación de compraventa. Y eso es exactamente la definición de burbuja. Quinto, y este es el que menos gente mira, la evolución demográfica estructural. Si una zona lleva décadas perdiendo población joven, si el padrón no crece de forma sostenida, si los colegios están cerrando aulas en lugar de abriéndolas, ese territorio tiene un problema estructural que ninguna moda de teletrabajo va a resolver en el largo plazo. Puede haber un rebote temporal, sí. Pero el tendencia demográfica pesa más que cualquier moda pasajera. Ahora viene la pregunta que muchos os estáis haciendo: ¿cuándo va a ocurrir la corrección? ¿Cuánto tiempo queda?
Y aquí tengo que ser honesto contigo, porque prefiero darte una respuesta útil antes que una respuesta que suene bien. Nadie puede darte una fecha. Los mercados inmobiliarios no se corrigen de un día para otro como puede hacerlo la bolsa. Son mercados lentos y líquidos. La corrección puede empezar a manifestarse de forma gradual durante meses antes de que se vea claramente en los precios. Y a menudo la señal más temprana no es una bajada de precios, sino un aumento del tiempo que tardan las propiedades en venderse y un aumento del número de propiedades disponibles en el mercado. Eso ya está ocurriendo en algunas zonas. En determinados municipios rurales de España, el stock de propiedades en venta lleva meses creciendo. Los plazos de venta se están alargando. Los vendedores empiezan a hacer pequeñas rebajas que antes no estaban dispuestos a aceptar. Son señales tempranas. No son titulares. Pero los que saben leer los datos las ven perfectamente. Entonces, ¿qué haces tú con toda esta información? ¿Cómo la conviertes en decisiones concretas que protejan tu patrimonio? Si tienes una propiedad rural que compraste en los últimos 3 o 4 años y estás pensando en venderla, este puede ser un momento razonable para evaluar esa posibilidad. No te estoy diciendo que vendas mañana sin más. Te estoy diciendo que si no tienes un plan a largo plazo claro para esa propiedad, si no es tu residencia habitual y no tienes una rentabilidad real garantizada a través de alquiler u otro uso, vale la pena que analices los números con frialdad. Los mercados no suben para siempre. Y los que venden cerca del máximo siempre tienen mejor resultado que los que esperan a que la tendencia sea obvia para todos. Si estás pensando en comprar ahora, ya sea para vivir o para invertir, el análisis tiene que ser quirúrgico. No compres porque el vecino compró. No compres porque el agente inmobiliario te dice que los precios van a seguir subiendo. Compra si y solo si los fundamentales de esa zona específica aguantan un análisis serio. Revisa los 5 indicadores que te he dado. Busca los datos del catastro, del padrón municipal, de la actividad económica de la zona. Habla con residentes reales, no con promotores ni con inversores que ya tienen interés en que tú entres al mercado. Y si tienes ahorros que estabas pensando en meter en ladrillo rural como sustituto de un plan de pensiones o como colchón para la jubilación, te digo algo que quizás nadie te ha dicho así de directo: el ladrillo no es líquido. Si lo necesitas, no puedes venderlo en 24 horas como puedes hacer con otros activos. Y en un mercado que se corrige, puede tardar meses o años en venderse al precio que necesitas. Eso tiene un coste de oportunidad brutal. Diversificar no es solo un consejo financiero genérico. Es la diferencia entre tener opciones y no tenerlas cuando más las necesitas. Lo que está pasando en el mercado inmobiliario rural no es un fenómeno aislado. Es parte de un ciclo más amplio de reajuste económico que está afectando a múltiples activos al mismo tiempo. Los tipos de interés altos, la desaceleración del consumo, la presión sobre los salarios reales, la corrección de activos sobrevalorados, todo eso está convergiendo. Y el que entiende ese contexto puede navegar mucho mejor que el que solo mira el mercado que tiene delante. Esta burbuja, como todas las burbujas, no va a anunciarse. No va a haber un titular que diga la corrección empieza mañana. Va a llegar de forma silenciosa, exactamente igual que llegó el boom. Y cuando la mayoría lo vea claro, ya será tarde para actuar de forma inteligente. Por eso el mayor activo que tienes hoy no es una propiedad. Es información. Es capacidad de análisis. Es la disposición a mirar más allá del ruido y ver lo que los datos realmente dicen. Tú ya has dado ese paso hoy. Has escuchado esto hasta el final cuando la mayoría habría cambiado de vídeo a los 3 minutos. Eso dice algo de ti. Dice que tomas en serio tus decisiones financieras. Que no te conformas con lo superficial. Por eso te pido una cosa: suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Aquí vamos a seguir analizando exactamente este tipo de tendencias, con datos reales, sin filtros, sin complacencias. Cada semana hay un nuevo análisis que puede cambiar la forma en que ves tu dinero y tu patrimonio. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para que no te pierda ninguno. El boom silencioso ya llegó. La pregunta ahora es si el estallido te encuentra preparado o te encuentra dentro de la burbuja.